de hecho ya se explicó en la clase la semana antepasada. Hablamos acerca de esa construcción del objeto de estudio que básicamente arropa varios elementos, como se los compartí en la imagen anterior, acerca del planteamiento del problema, los objetivos, la justificación. Yo lo resalto en esos tres elementos, aunque eh, el libro famoso por ahí, la Biblia, como le llamo yo en términos de investigación, al menos a nivel regional y latinoamericano, se basa más que todo en este libro de Hernández Sampieri y sus otros colaboradores. Resaltan, si se fijan, básicamente los mismos elementos. No hay nada de agregado, no hay nada del otro mundo. Si ustedes leen el libro de metodología de investigación de estos autores o cualquier otro libro, lo más seguro es que se resalten exactamente los mismos elementos que yo les mencioné a lo largo de la clase, aunque hubiese parecido algo aburrido, en algunos casos también algo tan sencillo de visualizar a manera de presentación. Si se percatan ustedes por acá, ya se menciona el planteamiento como tal, el planteamiento del problema, resaltan los objetivos y también las preguntas de investigación y la justificación. Es posible que en términos generales nosotros nos quedemos solo con tres elementos, con el planteamiento del problema propiamente, con los objetivos de investigación y también con la justificación. Si se fijan ustedes de manera rápida, el planteamiento es un panorama negativo, un panorama sombrío de qué se trata exactamente ese fenómeno que estamos investigando. No necesariamente tiene que estar conducido hacia un problema en sí mismo, sino que la comprensión del fenómeno o la medición del fenómeno. Los objetivos son las guías, los orientadores en todo sentido. Se dividen en objetivo general y objetivo específico, como se mostró hace algunos días. Y por último, pues caemos de manera completa con esa faceta de la parte de la justificación, que otra vez para mí es mucho más fácil de construir. ¿Por qué? Porque esta faceta de la construcción de la justificación se da más que todo en un entorno de lógica de criterios, y los criterios pues también ya se explicaron las semanas anteriores. Solo quería resaltarlo para que vean ustedes que todo lo que se explica en la clase pues está amarrado obviamente pues a una revisión de la literatura, y de eso se trata todo esto, recopilar algunos elementos. Yo lo hago de una manera mucho más ligera para efectos de la clase de seminario. Honestamente se puede profundizar y se profundiza muchísimo más, pero otra clase que es un panorama más corto, más ligero, más light, no sé, es más sencillo, o al menos yo recomiendo que se haga un poquito más sencillo. Pero como valor agregado a la fase que se encuentran ustedes en esa descripción del planteamiento del problema, en ese elemento de justificación, en ese elemento de la parte teórica que tiene que ver con toda la fundamentación, pues entonces recalcábamos, o al menos yo razonaba hace algún tiempo con un colega, acerca de esa complejidad que implica elaborar un problema. ¿En qué consiste este asunto? Seleccionar un tema, en primer lugar, es una cuestión complicada. Ustedes se lo saltaron porque ya se les había asignado y ustedes decidieron aceptarlo, pero en realidad identificar un problema y abordarlo es una cuestión, honestamente se lo digo, toma mucho tiempo, algo que tiene que razonarse mucho, tiene que leerse demasiado. Toda la faceta de poder establecer un tema viene precedida de una revisión de literaturas por aproximadamente, si lo queremos ver en términos de tiempo, probablemente 10 días, 15 días, un mes, más o menos, probablemente más, dependiendo de la práctica que podamos tener. Pero amarrado a todo eso del problema en sí, ¿qué es lo que orienta, qué es lo que define un problema, qué es lo que define la literatura, qué es lo que define la parte metodológica y qué es lo que yo quiero investigar en sentido general? Y para eso, pues yo repensaba que existen algunas preguntas que nos pueden orientar hacia ese trabajo que estamos haciendo. Nosotros lo llamábamos en sentido general como preguntas implícitas en las estructuras universales de pensamiento. Así se creó básicamente esta ruleta, como pueden ver ustedes. Son 8 preguntas que, si ustedes logran elaborarlas y logran responderlas, estoy completamente seguro que les va a dar una orientación mucho más clara de hacia dónde vamos. Ojo, esto soportado también con lo que ustedes leen, porque si ustedes no lo leen es bien difícil, y siempre voy a estar en clase y ustedes no me van a entender, siempre van a considerar que la clase es aburrida, que estoy hablando en chino, porque no hay lectura por parte de ustedes. Esto se complementa con lo que ustedes hacen más lo que yo explico, así de sencillo. Si ustedes no leen, no hacen revisión, es complicadísimo que podamos tener una conexión en términos de la clase. Y entonces, de estas preguntas en esas estructuras universales de pensamiento, como dicen, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, aunque yo considero que la verdad, cada cabeza es un universo, todos pensamos completamente distinto, definitivamente. Entonces establecíamos unas preguntas. Se percatan ustedes por ahí, podemos comenzar con esta primera, que habla de cuál es el propósito fundamental de mi investigación, es decir, qué es lo que me interesa a mí de mi investigación, cuál es el eje principal. En nuestro caso podemos hacer la conexión, hablar obviamente, pues hablar del emprendedor, cuál es el perfil del emprendedor, es mi propósito fundamental, tenerlo claro.
¿Cuál es la pregunta clave que trato de responder o la que trato de contestar? Si fijan, son preguntas orientadoras grandes, macro, que las podemos responder a términos de juicios personales, pero si la podemos soportar en términos teóricos sería mucho mejor. ¿Qué información necesito para contestar esa pregunta? ¿De dónde la extraigo? Vean ustedes cómo vamos mezclando elementos tanto de la construcción del objeto de estudio y también elementos que tienen que ver con la fundamentación teórica. ¿Cuál es el concepto más básico de la pregunta? ¿Qué es lo que me interesa? El aspecto relevante dentro de ese propósito. ¿Qué suposiciones utilizo en mi razonamiento? ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto al asunto? Es decir, un punto de vista personal. ¿De qué se trata ese problema? ¿De qué se trata ese fenómeno que estoy estudiando? ¿Qué creo, qué pienso, qué opino acerca de ese fenómeno? ¿Cuáles son mis inferencias o conclusiones fundamentales? ¿Cuáles son las implicaciones de mi razonamiento si este es correcto? Y esta pregunta última va más que todo orientada hacia esa fase final. ¿Qué es lo que yo podría esperar? Ojo, no quiere decir que el proceso de hacer la investigación es que voy a intentar llegar justo hasta donde yo me planteé. Y para que vean ustedes si este elemento que les estoy mostrando ahora, esas estructuras de pensamiento, funcionan o no funcionan, voy a tratar de mostrarles un ejemplo de una tesis cualquiera que estuve yo sirviendo como asesor hace algunos años, hace aproximadamente 2 años, porque esto fue en el 2020, y tenía una chica de la maestría en gestión y cooperación, creo que se llama. Siempre me confundo el nombre de la maestría porque tiene un nombre bien largo, pero yo siempre lo asocio como la maestría en gestión y cooperación. Y entonces esta chica estaba desarrollando una tesis y en esa tesis le preguntaba yo de qué se trataba su tema, qué es lo que le interesaba y estábamos justo en esta faceta de seleccionar el tema, plantear un problema, fundamentarlo y entonces en esa primera fase que es una fase muy compleja, muy difícil de resolver, ¿por qué? Porque, insisto, tiene que ver con identificar un tema en sí, qué es lo que quiero investigar, de tanto que hay, qué de eso, qué me interesa. Me interesa porque en realidad tiene que ver con un término de afinidad en mi trabajo o tiene que ver con una cuestión de los datos que yo puedo tener al alcance, aunque no sea de mi trabajo, aquello que me apasiona, que me llama la atención normalmente, o un fenómeno bien particular que siempre me llama la atención, que tengo datos y que en realidad quiero realizarlo, pues vean ustedes, hay un montón de elementos que pueden conjugarse para establecer un tema. Y entonces en esa faceta, la chica, recuerdo muy bien, hace algún tiempo decía que le interesaba este tema, la apropiación del gobierno central de Honduras ante la cooperación internacional con enfoque sectorial y gestión para resultados 2015-2020. Si se percatan por ahí, entonces el tema se pareciera que es un poquito más complejo y lo era en términos de esa apropiación del gobierno, decía, con enfoque sectorial y gestión para resultados. Ese era el tema y entonces decidimos, le proponía yo a ella, elaborar lo que yo les estaba mostrando hace un momento. Esas preguntas implícitas que tienen que ver con las estructuras de pensamiento universal, es decir, todo lo que todos deberíamos de razonar antes de empezar a hacer una investigación o en ese proceso interín. Entonces, le di la tarea a ella, como su asesor, que intentara responderlas. Uno, para entendimiento personal de ella, porque cuando hablábamos siempre era muy confuso, no sabía exactamente qué es lo que quería investigar y me pasa cada rato. Y otro también entender yo qué es lo que quiere investigar para darle una mejor orientación. Entonces practicábamos con esta ruleta de preguntas y aquí rapidito les voy mostrando algunas respuestas que pudimos obtener en función de ese tema, de esa apropiación del gobierno con enfoque sectorial y obviamente pues amarrado con el componente de cooperación internacional. Entonces le preguntaba, ¿cuál es mi propósito fundamental? Decía ella, analizar la gestión del gobierno central ante la cooperación internacional y la aplicación del principio de apropiación desde un enfoque sectorial y de gestión para los resultados de desarrollo en el periodo de 2015-2020. Y se fijan esta pregunta, en la respuesta a esta pregunta ya se va incluyendo un elemento de objetivo general, lo han identificado cuando le incluye el verbo en infinitivo, ella ya automáticamente me está diciendo, bueno, yo lo que quiero investigar es analizar o quiero conocer esa gestión del gobierno en aspectos de cooperación internacional y uno de los principios por el cual se rige la cooperación internacional y uno de los principios se rige con base a un principio de apropiación. Entonces vean ustedes cómo vamos amalgamando una serie de conceptos. Primero, yo no puedo hablar de cooperación internacional si yo no entiendo qué es eso, cómo está conformado, cómo se mide, cómo se estructura. Obviamente tiene que ver aquí con aspectos de relaciones internacionales, de algún tipo de ley, establecimiento que hable sobre la cooperación internacional, y entonces dentro de toda esa nomenclatura del concepto central, hablaba entonces ya de que habían diferentes principios o sustentos básicos para poder hablar de cooperación, y ella se enfocaba en un principio particular, la apropiación. Entonces vean ustedes cómo esta respuesta va connotada o va amarrada a este tema en términos generales, la apropiación del gobierno, vean la apropiación
ya automáticamente arropa ese principio de apropiación y le agrega pues el elemento de enfoque sectorial y gestión por resultados o para resultados. La segunda, rapidito, ¿cuál es la pregunta clave que intento contestar? Decía ella, ¿cómo el gobierno de Honduras ha aplicado el principio de apropiación? En términos simples, para no darle tanta larga al tema, y se fijan, siempre va conectado, tema, objetivo general, pregunta general que tiene que ver con el estudio. Sigo con las respuestas que ella va dando. ¿Qué información necesito para contestar la pregunta? Ya le estoy haciendo una pregunta que tiene que ser como aventurarse, como quien dice visualizar, ver más allá de la nariz. No quedarse solo con la faceta principal de lo que tengo en la mano, sino que ir más lejos. Decía ella, información sobre leyes, políticas y estrategias implementadas por el gobierno central de Honduras para la aplicación del principio de apropiación ante la cooperación internacional, resumidos en marcos de compromiso del Estado en materia, así como información sobre gestión de proyectos públicos desde enfoque sectorial y de gestión de resultados y diferentes teorías vinculadas con el concepto de apropiación. Vean ustedes cómo arropó ella prácticamente mucho de la tarea que tiene que hacer más adelante. A mí me gusta mucho utilizar esta herramienta, así como el árbol de problemas. ¿Por qué? Porque son herramientas que ayudan a fortalecer nuestra idea de qué es lo que estamos investigando, hacia dónde vamos, qué queremos. Tiene que haber una fase implícita de lectura, de comprensión de lo que estamos haciendo, razonamiento, y a eso es lo que apuntan tanto la herramienta del árbol de problemas como también esta que estoy usando ahora con las preguntas implícitas en las estructuras de pensamiento. ¿Cuál es el concepto más básico de la pregunta? ¿Qué es lo que me interesa en sí? La apropiación gubernamental. Vean ustedes cómo va concluyendo ella como de manera concreta. Esto es lo que me interesa y a eso me enfoco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos haciendo de manera implícita, si lo van notando ustedes? Vamos haciendo una especie de embudo, vamos esclareciendo paso a paso qué es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque hablar de cooperación internacional probablemente tenga que ver con muchísimos elementos. Que lo que se hace en investigación, no se habla de todos elementos porque es muy complicado, es cuestión de tiempo, requiere mucho trabajo y por eso es que las investigaciones probablemente si las hacemos muy abiertas son o serían infinitas y eso es lo que no nos gusta, pues necesitamos obligatoriamente establecer un punto de partida y un punto de fin. No podemos arroparlo todo y otra vez tiene que ver con los recursos. Tengo dinero para poder hacer algo mucho más amplio, tengo tiempo para hacer algo mucho más amplio, tengo suficientes personas para que me ayuden a hacer un trabajo mucho más amplio. Obviamente esas respuestas todas tenemos que tenerlas en función de lo que queremos investigar. Suposiciones utilizo en mi razonamiento. ¿Qué suposiciones? Ya es una postura personal, si se fijan esta pregunta. Una débil institucionalidad, se carece de enfoque integral que apunte en la visión sectorial, poco conocimiento de la implementación de la gestión por resultados, limitado alineamiento de los proyectos de gobierno a las metas nacionales. Vean cómo esos razonamientos que ella va haciendo en su nivel de madurez, que probablemente sea muy madura también para su momento, tiene que ver con eso a donde voy yo, qué es lo que me interesa, qué es lo que pretendo encontrar. No necesariamente es que así va a ser en la vida real, probablemente sea alguno de ellos sea incorrecto, pero lo que trato de hacer si se fijan ustedes, es de encaminar hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Es un razonamiento muy, muy profundo acerca del proceso de investigación. ¿Cuál es mi punto de vista del asunto? Y entonces ya viene ella y se respondía, ¿qué pienso yo? Bueno, dice ella, pese a los avances obtenidos en el gobierno en el 2015 al 20, en su forma de gestión de proyectos de cooperación internacional, aún requiere mayor grado de apropiación que permita que los sectores presenten propuestas de proyectos que traspasen la visión institucional hacia una visión nacional. Vean, lo que ella razona es un razonamiento para mí muy maduro, muy sensato, muy adecuado, y entonces hacia eso va apuntando en lo que quiere investigar. ¿Cuáles son mis inferencias o conclusiones fundamentales? ¿Qué es lo que yo podría encontrar? Si se fijan, va amarrando ahí lo que venía más adelante, lo que venía atrás. Dice ella, lo que vamos a encontrar, dice ella, se presumía, una débil institucionalidad, carencia de enfoque integral, poco conocimiento de la implementación de gestión por resultados del gobierno, los constantes cambios en las prioridades del gobierno, que obviamente eso no permite que salgamos y que nos desarrollemos como institución o como país, y entonces ya ella como que se va aventurando. Es un proceso muy maduro, de verdad, te lo digo que esta es la parte difícil. ¿Cuáles son las implicaciones de mi razonamiento? Si yo estoy correcta en mi razonamiento. Decía, bueno, fomentar el fortalecimiento del marco legal e institucional, promover la creación de un sistema de monitoreo, impulsar estrategias de capacitación, incrementar grado de concientización. ¿Qué sucede? Aquí, esta última pregunta, ya prácticamente me aventuró a un proceso de saltarme todos los grandes capítulos e ir vaticinando hacia dónde voy a llegar yo y qué es lo que voy a encontrar en términos de mi investigación. Prácticamente esas preguntas, las respuestas a esa pregunta van decantándose hacia las conclusiones o recomendaciones que voy a tener al final.
Este es un trabajo extenso, largo, porque invita a razonar mucho, invita a pensar mucho, y por eso es que la clase de seminario de investigación a nivel de licenciatura y a nivel de maestría en posgrados en términos generales, siempre se recomienda que se lleve sola dedicación exclusiva, porque como pueden ver ustedes, este tiene un razonamiento mucho más profundo, no es como nuestras clases numéricas, que podemos repasar una y otra vez diferentes procesos prácticos y podemos equivocarnos en ese interín de resolución, pero en realidad eso se puede corregir a medida que vayamos practicando. En este caso del sistema de investigación o de la clase de investigación o tesis, en realidad tiene que ver con un proceso de maduración mental, de lectura, y esto no es una cuestión de que lo hago una y otra vez y que lo voy a ir corrigiendo. Probablemente no funciona como los ejercicios prácticos que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra historia académica. Esto es un proceso distinto, un proceso de maduración completamente distinto, y por ahí lo que quería hacer el día de hoy, ahorita, en este momento, al menos, mostrarles un poquito de esta otra herramienta que si ustedes desean a nivel de grupo también podrían intentar resolver las preguntas para ir viendo hacia dónde podemos llegar o cómo podemos encaminar nuestra investigación. Por ahí esa era la que las quería mostrar por ahora en términos de la clase. ¿Qué más quiero mostrarles hoy? ¿O alguna pregunta acerca de eso? ¿Qué les parece la técnica? ¿Se entendió? ¿O es un poquito confuso? ¿O consideran que es mucho trabajo? Déjenme ver por aquí, voy agregando otras cositas. ¿Sí entendió? Ok, gracias, gracias. Vamos a ver. Otro elemento que voy rescatando. Si se percataron ustedes en la presentación de la fundamentación teórica, donde se arropaban los diferentes marcos, al menos los tres principales marcos, por acá se puede ver la selección del tema, que es el mismo que yo mostré en las presentaciones. Factores que inciden en el comportamiento organizacional de la fuerza laboral en el sector cooperativo de Tegucigalpa, ese es el tema. Y luego venían pues los tres principales marcos que quiero que ustedes construyan a nivel también de nuestro informe de avance en la clase. Y por aquí se pueden ver las diferentes nomenclaturas o las subdivisiones de los temas y subtemas. Por acá no están subdivididos en subtemas, sino que son los temas principales, pero obviamente lo que trato de demostrarles es que la mejor recomendación para ustedes construir este segundo capítulo es haciéndolo previo, es decir, estableciendo ustedes mismos a nivel de grupo qué elementos o qué temas o subtemas quieren desarrollar y en función de ese desarrollo, después ir leyendo uno a uno. Esa es la recomendación sana. A ver, Warney, usted que tiene encendida esta sesión sincrónica desde ayer, tenemos 24 horas según esto de tener la conexión, cuénteme. Tiene alzada la mano, la escucho. Hola, no sé si los demás la escuchan. No, ¿Verdad que no se escucha? no, no No le, escuchan. tiene No se encendido el escucha. micrófono. Ok, gracias. Tiene encendido el micrófono, creo, Warney, pero no le escucho. No sé exactamente qué. A ver, Linda, creo que está ahí alzaba la mano también. No, lo siento, Warney, no escucho nada. Te he encendido, alza la mano y enciende su micrófono, pero no escucho nada, lo siento, no sé exactamente de qué se trata. Si quiere usted, puede plantear la pregunta por medio del chat o intente corregir el asunto del audio y me interrumpe si quiere en el proceso. Como les comentaba entonces, si se percatan aquí, tiene una visualización mucho más fácil de comprender, amarrando todo lo que se explicó la semana pasada acerca de ese marco teórico y de ese marco referencial y marco contextual. Si se percatan por aquí, tiene una visión mucho más clara de cómo se tiene que desarrollar, cómo se debe y se tiene que construir. En función de eso, pues tenemos diferentes elementos que vamos a ir razonando. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata esto de solo ir rellenando como típicamente se muestra o se hace. En realidad no funciona así. Para mí la mejor recomendación para construirlo tiene que ver con esta faceta de ir reestructurando, de ir creando moldes a la medida para después ir rellenando ahora sí, pero en función de una especie de molde que se vaya adecuando. Por ejemplo, vean ustedes la forma en que yo les presenté anteriormente y que la que también estaba en las presentaciones de la fundamentación, no es la única, pueden existir diferentes nomenclaturas y de eso se trata exactamente esto, ver que en realidad no se queden amarrados ustedes a una sola
postura, porque pueden existir muchas. Vean esta segunda forma de poder presentarlo, tiene que ver con siempre la construcción o el título del capítulo que se está elaborando, en este caso la fundamentación teórica, y luego de ello pues ya vienen diferentes temas y subtemas, el marco teórico conceptual, y entonces vean ustedes, este les puede servir muchísimo en ese razonamiento de las posturas teóricas, es decir, las teorías que sustentan nuestro eje principal, que de hecho 7 de los 8 grupos lograron hacerlo, creo que solo hizo falta el grupo de la internacionalización, que ese grupo no pude recibir absolutamente nada, espero que algunos de los alumnos que están aquí conectados tengan alguna justificación válida por no haber asignado, por no haber entregado la asignación pendiente. Vean entonces por acá cómo se va amarrando y cómo se va construyendo. En el marco teórico conceptual, como ya se explicó, primero se sustentan con todas las teorías. ¿Cuáles son las teorías que están amarradas al tema en términos particulares? Ya algunos ya definieron algunas de ellas y me parece que ya se van repitiendo y ya se va decantando quién es o quiénes son los grupos de conocedores acerca de hablar de emprendimiento. Ya pude identificar yo al menos 3 teóricos que coincidieron en casi todas las propuestas que me mandaron ustedes este fin de semana. La verdad, ya se pueden identificar al menos 3 teóricos y de hecho de eso se trata este asunto, ir visualizando quiénes son los teóricos que más saben sobre el tema. Siempre existe así, siempre existe, en casi todos los momentos se puede visualizar que existe un grupo de teóricos o de conocedores en materia. Segundos elementos, y se percata por acá, en ese marco teórico conceptual, habla en este caso de acá de competencias laborales, de la logística, de leyes aduaneras, que todo va encaminado, se fijan, a un aspecto de conceptos. Primero habla de teorías que hablan sobre el eje central, y luego de conceptos. Después vamos a un marco referencial, y ahí pues es un tema que queda, es arbitrario, subjetivo, siempre lo digo yo. ¿Por qué? Porque hablar del marco referencial es muy abierto. Lo típico es hablar de generalidades sobre nuestro tema o nuestro eje central, así de sencillo. Hablar de generalidades y eso queda a propuesta de cada uno de ustedes. No hay un molde, no existe, como quien dice, una lógica de cómo se tiene que construir en función de qué temas o subtemas. No existe tal cosa. Es como que hablemos de qué leer. Por ejemplo, hace algunos años, cuando estaba más joven, siempre me preguntaba, me gustaba leer y decía, ¿qué leer? ¿Cómo se lee? ¿En función de qué? Y obviamente pues no hay una estructura para leer, incluso para ustedes hoy mismo, no existe. Probablemente en determinado momento nos sintamos muy a gusto leyendo novelas, probablemente en otro momento nos sintamos a gusto leyendo cuentos, en otro momento nos sintamos a gusto leyendo acerca de ciencia ficción. Vean ustedes cómo puede haber un cúmulo muy, muy amplio de qué nos gustaría leer. Lo mismo sucede acá en función del marco referencial. Es abierto. ¿Qué nos gustaría o qué consideramos en términos de nuestra madurez mental? Es prudente incluir dentro de la comprensión general del tema. Entonces, por ahí vamos hablando de algunos conceptos propios, obviamente, pues, que se ha encontrado, que se ha buscado, que se ha investigado en función del perfil del emprendedor a nivel latinoamericano, en términos generales, y a nivel regional centroamericano, excluyendo nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué se excluye Honduras? Porque eso tiene que ver ya con el marco contextual y eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. El marco referencial es a nivel mundial, latinoamericano, regional, sin el marco del país. Y ya cuando hablamos del país en términos generales, pues ahí entonces ya entramos en una faceta de un marco contextual. Y vean por acá, la importancia de las competencias laborales, la evaluación de competencias, cómo los pueden estructurar los temas y subtemas, producto de la lectura. Lo que ustedes vayan leyendo, lo que vayan encontrando en diferentes artículos o libros, ya pueden ir viendo ustedes qué es lo que resaltan algunos autores y dirán ustedes a nivel personal. Fíjate que yo creo que sí, hablar del perfil del emprendedor es importante establecer exactamente quiénes son ellos, de dónde surgieron o dónde se acuñó ese término, a dónde surge, a dónde nace ese término del emprendedor, como si existe algún tipo de perfil al creado ya anteriormente, porque no existe como tal. Y si existe, por eso de que ustedes revisan la literatura, entonces, ¿cuáles son las principales características que debería de contemplarse un profesional para poder convertirse en un emprendedor? ¿Qué nos invita o qué invita a una persona a convertirse en emprendedor? Estoy completamente seguro que es mucho más que decir hacerme rico o tener un negocio para generar plata. Eso es mucho más. No solo se trata del aspecto económico en el mundo que estamos sumergidos, es mucho más el asunto de ser emprendedor.
Obviamente, pues tiene que ver con un compromiso o un deseo de generar plata, pero también tiene que ver con qué me gusta a mí en mi negocio. Me gustan a mí el asunto de la distribución de carnes, me gusta a mí la distribución o fabricación de maderas, otros me gusta a mí el asunto de los plásticos, otro me gusta el asunto de los automóviles o cualquier otro tipo de elemento que tenga que ver con ellos. ¿Qué me gusta o qué tiene que llamar la atención o qué debería tomar consideración un emprendedor para convertirse en tal? A eso es lo que vamos aspirando en nuestra investigación, crear ese perfil, y por eso es que se han decidido asignar algunos factores o algunas variables que es importante que ustedes lo vayan tomando en consideración, porque a nivel colectivo vamos a ir juntando ya la comprensión general y eso es lo que vamos a ir apuntando al final. El marco contextual, como ya lo dije, habla única y exclusivamente del país. ¿Qué del país? ¿Qué me interesa? Entonces ya vamos hablando en términos generales, en este caso se habla de las agencias aduaneras en Honduras, cuáles son las leyes del comercio, cuáles son las leyes que rigen la aduana, qué aspectos de las aduanas está impreso o forma parte del código tributario por el cual todos nos regimos o diario de los servicios profesionales que podríamos prestar, algunos procedimientos aduaneros ya vamos concluyendo y vamos como aterrizando algunos elementos más. ¿Qué es lo que va diciéndose aquí? Lo que se va diciendo de manera implícita es que va separando la carne, como digo yo. Aquello que tiene que ver con un nivel más macro se va en el marco referencial y aquello que tiene que ver con un nivel más local, más propio, entonces ya eso se va enmarcando dentro de este marco contextual en la fase última. ¿Qué sucede con estos marcos? En realidad lo que sucede con estos marcos es establecer una diferencia. Básicamente es lo que hago siempre yo, establecer y dejar claro cuál es la diferencia para su construcción y ahí recomiendo yo que ustedes traten de tomar en consideración las presentaciones que se hicieron las semanas anteriores, tanto del planteamiento del problema como el elemento también de la fundamentación teórica. Amarrando un poquito de lo que se viene en la próxima, el próximo jueves y lo que se viene también en la entrega del informe de avance, me gusta más también dar una idea, un ejemplo de cómo se van construyendo los párrafos. ¿Por qué? Porque ustedes van construyendo en esta fase del planteamiento del problema y también de la fundamentación teórica párrafos, porque eso se va rellenando. Hay preguntas que ustedes se pueden hacer y esas se responden y se pueden incluir dentro del planteamiento del problema y la fundamentación teórica. Estoy seguro que varios ya están intentándolo y están viendo que no es algo tan sencillo, pero tampoco complejo o algo que no se pueda realizar. Lo que necesita es tiempo, razonamiento, es un trabajo distinto al que ustedes están acostumbrados. Se los digo por práctica porque a mí también me pasó hace algunos años, hace más de una década, cuando ya me metí en este mundo de la investigación a nivel de posgrado y entonces estábamos en esa faceta de, espérame, yo vengo de un mundo donde se relaciona mucho el aspecto numérico, calculadoras y todo el asunto, pero venimos acá en una faceta de estar leyendo y estar construyendo a la par. Es un trabajo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, probablemente sea más fácil para aquellos de las ciencias que tienen que ver con letras, se me ocurre a mí la propia la licenciatura en letras, sociología, filosofía, historia, se me ocurre, derecho probablemente también tiene que ver con la escritura y no tiene que ver tanto con la fase numérica que nosotros estamos sobrecargados. Pero en función de eso que estoy mostrando, me gusta siempre dar como un ejemplo para que vean ustedes cómo se puede ir utilizando esto de las normas APA en las formas de citación. Se crean diferentes títulos o capítulos y luego subcapítulos o subtemas y en función de ellos pues los vamos rellenando. Vean ustedes cómo van rellenándose cada uno de ellos. Aquí lo que trato de mostrar y trato de resaltar es la forma en cómo se cita y cómo se tienen que utilizar los párrafos. Por ejemplo, acá, hablar del párrafo del investigador nos dice aquí en este comentario, generalmente cada apartado se comienza con estos párrafos antes de empezar a citar. Es decir, hay una especie de párrafo introductorio. Yo voy a hablar de las empresas. Bueno, ¿qué de las empresas voy a hablar? Y entonces voy yo con alguna definición o algún párrafo meramente introductorio. En este caso, cuando hablamos del subacápite de las empresas, hay una definición en ese primer párrafo. Nos dice, una empresa es una organización o institución dedicada a actividades de persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones. Hay un párrafo introductorio como que vamos entendiendo. ¿Qué sucede? Cuando vamos haciendo estos informes, los vamos haciendo como niños chiquitos, como una faceta de estarle enseñando a los demás. ¿Por qué? Porque las lecturas no solo son exclusivas nuestras. Se me pasaba a mí mucho, y se los contaba yo en algunas ocasiones, que revisaba informes
de carreras como biología, microbiología, medicina y muchas áreas de las ciencias sociales o física, pero ellos siempre escribían en función de que solo leían los de su área. Probablemente sea cierto, la mayoría de personas que leen, leen de esa área, pero también debemos de aprender a escribir para que todos nos entendamos, aunque sea una cuestión sencilla de qué se entiende por emprendedor, de qué se entiende por un perfil, qué se entiende por ser, por ejemplo, una persona, un vendedor. Esas definiciones es importante que se vayan realizando y que se vayan insertando. ¿Por qué? Porque vamos sustentando, vamos dando la base de todo lo que se tiene que construir. Si no se hace de esa forma, automáticamente entonces las personas podrían tener una lectura escueta y dejaríamos conceptos ambiguos como creer de que todo se entiende en todo momento, y lo cual no es cierto. Vean acá en este segundo párrafo de este documento, ya hay este es un ejemplo de una cita textual menor a las 40 palabras con énfasis en el actor, al autor, perdón. Estoy seguro que ustedes ya van identificando esas diferencias. Entonces ya viene García y Casanueva en el 2002 nos dicen que definen a la empresa como, vean, ya ahí se inserta una cita textual. Anteriormente daba un párrafo introductorio de un punto de vista acerca de qué se entiende por empresa, pero lo sustentamos más adelante con personas que ya han leído y que leen sobre la temática, que le entienden a la temática y que lo sustentan como elemento teórico de mayor peso. De eso se trata este asunto de la investigación, no solo hablar de juicios personales o de valoraciones personales, es de sustentarlo teóricamente con otros autores. Y vean ustedes cómo sigue por ahí la explicación. Luego puede existir un párrafo propio del investigador. Bueno, lo que quiso decir tal persona se puede entender de la siguiente manera. Entonces damos como una especie de parafraseo en título personal, pero no es una cita textual o una cita parafraseada en sí, sino que somos, con lo que vamos haciendo es que vamos creando como párrafos personales. Eso es una cuestión muy variada. El siguiente párrafo habla acerca de una cita textual, pero esta es mayor a las 40 palabras y siempre tiene énfasis en el autor. Lo que trato de mostrarles con estos ejemplos es que debe de respetarse la forma de citación y en función de eso es que yo siempre creo la prueba de norma JAPA para que ustedes lo vayan haciendo. Tienen que leer ese manual para que lo vayan insertando de manera correcta a la hora de ir escribiendo. No solo es escribir por escribir o citar a lo que venga o a lo que caiga, no. Hay que ir practicando y hay que ir mezclando ese conjunto de citas. Citas textuales mayor o menor a las palabras, algunas son a las 40 palabras, perdón, algunas son con énfasis en el autor o algunos son énfasis en el documento. ¿Cuál, en qué realidad nos vamos, en qué realidad nos vamos enfocando? ¿A qué? ¿Qué es lo que queremos utilizar? Pueden existir muchos tipos de citas y eso es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo y que vayan tratando de variar a la hora de ir haciendo su documento. Cita textual mayor a 40 palabras, ahí se menciona también una cita parafraseado, sigue otra vez con el párrafo propio del investigador, algunos parafraseos con énfasis en el texto, otros con énfasis en el investigador. Vean ustedes cómo va variando las citas, ustedes pueden jugar con ellas en cualquier momento. Hay algunos documentos que tienen un montón de información que en realidad toda es importante para el caso de esta, que a veces ustedes recolectan o encuentran algún documento que va dando pinceladas de algunas fases, de algunas etapas, de algunos indicadores mismos que la misma investigación que ustedes están leyendo ya le da algunas pinceladas. Bueno, ustedes pueden resaltar esos elementos y se puede copiar tal cual. El punto acá es que tiene que haber o tiene que existir un respeto a lo que hizo anteriormente los investigadores. ¿Cómo se logra eso? Por medio de las citas. Si yo no cito, automáticamente yo estoy respetando a la persona anterior. Es como que yo me estoy adueñando de ideas que no son mías. Y ahí eso es incorrecto. Yo no tengo ningún problema en que ustedes traten de copiar algunos fragmentos de un documento. Eso está bien. De hecho, muchos investigadores eso hacen. Hacen investigaciones hasta los de primer nivel o de primer cuartil, van rescatando algunos fragmentos de otros investigadores porque consideran que es bastante relevante con lo que ellos están escribiendo. Eso no es chepearse ni copiar, no es como que nos estemos chepeando, nos estemos copiando en un ejercicio práctico, eso obviamente es distinto, eso no es correcto, pero acá no hay ningún problema, aquí lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque la idea de la investigación es que incremente el acervo cultural, el acervo de conocimiento, el acervo de cientificidad en nuestras investigaciones, soportándolo por lo que van haciendo los demás. De eso se trata este asunto, no de estarse copiando unos con otros en términos generales de lo que tienen que ir planteando. Lo que tenía planteado para hoy era exactamente eso, y ya casi para ir terminando, concluyo con esto, que estoy seguro que ustedes probablemente, percibo yo con las tareas que estuve leyendo y las preguntas que me han hecho, y me alegra que estén preguntando varios de diferentes grupos
me alegra porque demuestra que hay interés, demuestra que están estudiando, demuestra que están aprendiendo, demuestra que están construyendo, y de eso se trata esto, ir construyendo. Y vean ustedes que la investigación no es compleja, no es dificilísimo, pero sí toma tiempo, y eso es una cuestión un poquito más complicada. Ya voy terminando con esto y más que todo es dejarles claros a ustedes tres cositas. La primera es que podemos resaltar nosotros nuestras investigaciones en función primero de un tema o una temática o un título general. Ese tema yo no les dejé que ustedes lo crearan, en realidad les propuse que me recomendaran algunas ideas que a título personal consideraban relevantes, pero yo siempre digo esto, y es un problema que es muy frecuente a nivel de posgrados, a nivel de construcción o elaboración de tesis, a nivel de maestría, es qué investigar, qué voy a hacer yo en mi investigación, qué tesis quiero construir. Incluso lo van a vivir ustedes cuando terminen la licenciatura, obtengan su título, probablemente, no sé, creo que este periodo ya es muy complicado que lo logren, probablemente lo van a tener el título si ya terminan con sus clases este año, digo yo, marzo, abril del próximo año, y no sé, más adelante probablemente quieran estudiar un posgrado. Lo primero que le van a pedir es un título o un tema propuesto de investigación. Y ahí es donde entonces viene el asunto y la relevancia de estas clases, porque van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué quiero investigar? Y se van a poner a inventar, y probablemente lo que hagan todos, lo que hacen la mayoría, un 99%, es mandar cualquier tema, cualquier cosa, solo para que le acepten en la maestría, y luego cuando ya llegue el tiempo de las clases, van recibiendo cada una de las clases en diferentes áreas, y cuando llega la clase de seminario de tesis, todos están en cero otra vez, porque en realidad solo cumplieron con el requisito de mandar cualquier nombre de lo que se quiere investigar. Si no me creen, pregúntenle a otros amigos, a otros conocidos, qué es lo que hacen típicamente. Muy pocos en realidad se toman la tarea de proponer un tema que de verdad les apasiona, que de verdad puedan construir, que de verdad puedan elaborar a lo largo de los 2 años. Y entonces vean ustedes, si pasa un año, año y medio, que es el tiempo más o menos en el que se da un colchón de espera, en el que reciben la primera clase de seminario de tesis o tesis uno, 2, 3, dependiendo cómo se vaya estructurando, en ese periodo de tiempo ya se perdió un año, ya se perdió mucho tiempo para lo que usted podría construir. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que de todos los que están estudiando el posgrado, aprueban las clases, pero no logran graduarse porque no tienen la tesis. Y ahí es donde entonces viene una fase acumulativa de errores. Propuse mal cuando inicié el posgrado, o antes de iniciar el posgrado, lo hice mal al momento de cursar el posgrado, y cuando ya terminé no lo hice bien. Entonces vean ustedes cómo se va repitiendo un ciclo malo, y entonces eso es lo que se conoce por ahí como eficiencia terminal, que lo discutía y lo mencionaba ustedes en el pasado. La eficiencia terminal, términos simples, es el porcentaje de estudiantes que logran aprobar un posgrado. En Honduras, al menos en POFASE, andaba más o menos en un 25-30% de los que logran aprobar. ¿Qué significa eso? Que de 30 alumnos que se matriculan en una maestría, solo pasa el 30% o solo tiene el 30% su título. Eso es grave, es lamentable. O es que es lo mismo. Si 10 estudiantes se matriculan en un posgrado, solo 3 van a graduarse, los otros 7 no. Y eso es una cuestión alarmante que va sucediendo y que sucede y que se va repitiendo en nuestras universidades a nivel de posgrado, tanto en maestrías como doctorados. Dejamos, como quien dice, la tesis de último, lo cual es un error. Y en licenciatura, por suerte, ustedes, y también yo lo viví hace más de una década, no nos piden una tesina ni nada por el estilo, sino que solo llevar una investigación como la que estamos haciendo, algo mucho más chiquito, solo para que comprendan y repasen esas ideas. Lo que trato de decirles es que seleccionar el tema en muchas ocasiones es un trabajo muy arduo, muy difícil. En nuestro caso, yo por eso trato mejor siempre asignarlos, trato de mejor de proponerlo. ¿Por qué? Porque si les dejo a ustedes de manera abierta, vamos a tener un problema serio, complicado, en términos de la definición del tema, en términos de cómo construirlo, y estoy seguro que las 11, 15 semanas que tenemos de la clase no nos van a ajustar para poder hacerlo. Yo en este caso pues ya se los propuse, y ya tuvieron a bien ustedes de aceptarlo. ¿Qué sucede también? Otra faceta de comprensión, de eso se trata la clase de hoy y mañana. Comprensión de varios elementos que siento que andan medio perdidos algunos cuando me preguntan cosas. Lo percibo yo cuando leo sus preguntas, y cuando veo sus trabajos andan medio desorientados. No son todos, la verdad, pero uno o dos grupos por ahí sí veo que andan como medio desorientados acerca de qué es. Y lo primero que pienso yo es que no han leído. Eso es lo primero que puedo pensar yo. No leen, y como no han leído, por eso es que andan medio perdidos. Así de sencillo. Entonces, traté de crear esta diapositiva, aunque sea solo esta primera visión, de cómo vamos aterrizando. ¿Cómo yo entiendo mi tema? En función de qué se entiende el perfil del emprendedor en Honduras, los factores asociados a su creación. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que yo propuse como tema? ¿Cómo vamos a entender el perfil del emprendedor en nuestro país? Para entenderlo necesitamos razonar que existen diferentes elementos que lo componen. ¿Cuáles son?
las variables. Y entonces estas variables tienen que ver con diferentes asignaciones a los 8 grupos. Aquí resalto yo 4. ¿Cómo yo entiendo el perfil del emprendedor de Honduras? Lo voy a entender acerca de factores organizativos, cómo se organizan las empresas, de qué manera. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a verlo de una fase psicológica, ese aspecto de resiliencia. Las empresas en realidad, a pesar de que tenemos un país en términos económicos muy vulnerable, hay empresas que todavía siguen en el deseo y todavía se siguen creando empresas. Siempre hay personas que siguen creando empresas, a pesar de tener un montón de dificultades para poder mantenerlas a flote. Es bien curioso, dirán ustedes, ¿cómo es que un país que tenemos mucha pobreza por varios extremos, pero sigue creándose empresas, otras empresas en realidad que quieren que quieren salir adelante, que quieren enriquecerse, está bien. Pero entonces, ¿qué los motiva a estas personas a seguir estudiando, a seguir trabajando? Eso es una pregunta que tenemos que razonarlo. Y entonces, en función de eso, por eso es que se crean este tema y que me surgió a mí como una cuestión interesante para poder estudiar en nuestra clase. Acerca también de innovación. ¿Qué innovan? ¿Se innovan en realidad en las empresas que tenemos en Honduras o no? ¿De qué se trata esto? ¿Hay algunos factores estatales que pueden incidir en el emprendedor en sí mismo? ¿Qué de eso en realidad pueden incidir? Ahí me enfocaba yo. Pues, si se fijan entonces ustedes, tenemos un tema y del tema surgen variables, que son básicamente las 8 que están asignadas a cada grupo. La tarea titánica que tienen ustedes ahora es identificar estos indicadores. Cada una de las variables que tienen los grupos tienen que crear ahora, y ese es el reto mayor, que en realidad, por lo que pude palpar en esta tarea, muchos andan confundidos, muchos andan perdidos por ahí en términos de los indicadores y se están quedando particularmente con las pinceladas que yo les dije y que yo les mostré en la propuesta original del estudio. Ojo, cuando yo creé esos factores y le puse entre paréntesis algunos elementos que para mí tienen relevancia dentro del factor, probablemente yo esté equivocado, probablemente ese factor pueda ser más enfocado a otro factor. Entonces lo que yo pude percibir, porque recibí como unas 3 4 que me pidieron una revisión así preliminar de lo que están haciendo, yo puedo percibir que se están quedando, que no están leyendo, que se están quedando solo con lo que yo les puse de manera original y entonces ahí no estamos en nada, porque yo lo que quiero es que estén leyendo. La idea de ponerle esas pinceladas pequeñitas, se me ocurre, no sé si es el caso. El grupo número 1, factores organizativos, yo le ponía entre paréntesis visión, misión, número de colaboradores, organigrama, o estructura organizativa del negocio, planificación, reclutamiento, capacitaciones, ese tipo de preguntas o ese tipo de ítems que yo agregaba dentro del factor, no necesariamente quiere decir que son los indicadores, probablemente sí, probablemente no. Entonces, ¿cómo quiero que ustedes lo vayan creando? Lo que quiero que vayan creando es eso exactamente, que los definan y los aterricen, insisto. Puede ser que los que yo mostraba dentro de esos paréntesis en cada uno de los grupos, puede ser que tengan sentido, puede ser que sí, pero ¿quiénes quiero que lo corroboren? Ustedes mismos. Probablemente ustedes al momento de releer se den cuenta de que en realidad sí son importantes, pero no representan exactamente el aspecto que a mí me interesa como grupo. Y ahí es donde vamos apuntando y ahí es donde quiero que ustedes vayan apuntando como grupo. Crear indicadores. Esos yo ya no se los di, ya no se los entregué. ¿Por qué? Porque esos tienen que buscarlos ustedes. Ustedes tienen que hacerlos, ustedes tienen que definirlos y ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen claros los indicadores, difícilmente van a poder crear objetivos de investigación en términos de los objetivos específicos. El general no es difícil porque ya les mostré ejemplos también en las primeras semanas de la clase y es básicamente trasladar ese título o ese tema del perfil del emprendedor en Honduras en función de un objetivo general. ¿Cuál es? Agregar el verbo en infinitivo. Y si quieren, lo dejamos claro ya, para que todos lo copien si quieren. Analizar el perfil del emprendedor en Honduras asociado al factor que le corresponde a cada uno de ustedes en el 2022. Así de sencillo. Por ejemplo, conocer el perfil del emprendedor en Honduras sobre el factor organizativo asociado a su creación en el 2022. Analizar el perfil del emprendedor en Honduras asociado al factor psicológico en su creación en el año 2022. Ven ustedes que no es nada complicado hacer el objetivo general. El asunto sí se pone más difícil en términos de los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque esos ya se surgen producto de los indicadores. Y si no tienen indicadores, ahí entonces van a seguir chocando, van a seguir trabados y empantanados todos a nivel de grupo. Y eso solo se va a lograr leyendo, chicos. Si no se lee, difícilmente lo van a poder lograr. Eso era básicamente lo que quería resaltar hoy. Disculpen que hice una especie de mezcla ahí entre planteamiento del problema, ya también intrometiéndome en el asunto de la fundamentación teórica, las preguntas universales para, como quien dice, ir aterrizando. Y la idea es
que todos vayamos entendiendo qué es lo que vamos construyendo y qué es lo que yo espero ver en el informe las próximas semanas, el 10 de octubre. Eso es lo que yo quiero ir amalgamando en términos de esta sesión sincrónica y también la de mañana. Mañana vamos a hablar acerca de ejes y les voy a dar varios ejemplos acerca de ejes y también de variables que se pueden ir construyendo. Por hoy sería prácticamente todo y ahora pues todavía nos quedan unos cuantos minutotes. Si quieren pues les doy el espacio para algún tipo de pregunta, alguna inquietud de término general que ustedes quieran razonar y podemos discutirlo ahora en la clase. Creo que hay 2 o 3 personas que me escribieron en Teams en estos días, ayer creo, o por correo y no les he respondido. Tómenselo con calma, yo prometo tal vez cuando termine la clase de las 10 de la mañana probablemente ya les pueda ayudar a responder sus inquietudes para ir afinando otra vez más claramente la idea a nivel de grupo. Pero bueno, vamos, lo voy escuchando. ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿O todavía hay confusión? Vamos, hablen con confianza, no se preocupen, no tengo ningún problema yo con ello. Preguntas, chicos, inquietudes, ¿están ahí? Buenos días. No, Lick, sí se entiende, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Ok, gracias. Que a veces siento yo como Entendible, que licenciado. ok, me alegra escuchar eso. Pero a veces siento yo como que la clase es como que se habla en chino, ¿verdad? Es como, es una cuestión complicada a nivel de licenciatura y también a nivel de maestría, suele pasar mucho. Pero yo siempre digo, cuando algo no se entiende es porque todavía no se ha leído completamente. Nosotros entendemos las cosas cuando leemos, nos empapamos. Porque a veces digan ustedes, sí, que tengo preguntas, pero no sé qué preguntar. Y se debe justo a eso. No le hemos leído lo suficiente, no estamos empapados en la temática y como no estamos empapados en las temáticas, por eso es que después no sabemos qué preguntar. Hay seguramente dudas y confusiones, estoy seguro que sí, pero la única recomendación que siempre hago yo es leer, 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 seguir leyendo, porque eso se trata de eso y no solo se queden sumergidos en el mundo de la lectura, sino que también traten de trasladarlo al documento, como cada uno de los grupos, porque eso es importante. Esta semana es la última semana de clases prácticamente con nosotros al menos en este primer informe de avance. Solo tenemos clase hoy y mañana y luego el jueves la prueba, que ya eso queda entre ustedes. Ya yo después voy a entrar a la plataforma y voy a ir revisando a ver cómo van con esas respuestas en la pruebita. No hay sesión sincrónica y la vamos a tener probablemente programación de sesiones sincrónicas de esa semana que viene, la siguiente, en la fecha del 10 de octubre, probablemente. Creo que ahí vamos a tener también un par de días en forma presencial para que se vayan preparando ustedes. Prometo que la próxima semana ya les voy a subir el calendario para la segunda faceta del informe que viene después en la parte metodológica, pero no se la calienten con eso, mejor centrémonos ahora en lo que se viene ya la próxima semana que tiene que ver con ese primer informe de avance, ¿de acuerdo? La otra semana no tenemos sesiones sincrónicas, pueden estar tranquilos todos y con eso ya finalizamos. Antes de terminar, ya si nadie tiene más preguntas o incomodidades, recordarle, creo que ayer Barney se conectó y creo que no se salió nunca de la plataforma y pues hoy si se percatan ustedes, dice que tenemos 24 horas en clase. No sé qué problemas puede tener su compañera Barney, no sé si está conectada ahora o no sé si se tiene algún problemita. Lamentablemente le encendió el micrófono, pero no le escuchamos. Y pues le recomiendo, pues por favor, que tenga mucho cuidado con ello, porque también incluso a mí me descarga el asunto y estoy viendo después a cada rato que está conectada y a veces ayer hasta no pude seguir con otra sesión porque estaba con un problema técnico aquí en Teams y creería yo que tiene que ver con eso de que tengo una sesión de 24 horas increíblemente. ¿Vamos a alguna pregunta, chicos? ¿Seguros? ¿No hay inquietudes? ¿Se entiende de verdad?